Amén, hermanos. Vamos a compartir la palabra. Inclina tu rostro ahí donde estás. Señor, te damos gracias. Gracias porque estamos en tu casa, alabándote, glorificándote. No damos por hecho, Señor, la gran bendición que nos das de estar aquí, Padre, recibiendo de ti, porque tú nos das de comer, tú nos provees de todo, Señor. Padre, en este momento pido que tu Espíritu Santo pase un carbón encendido sobre mis labios y que sea tu palabra, Señor, que sea tu bendición, que seas tú hablando a tu iglesia, a tu eclesía, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Amén, gloria a Dios. En esta mañana voy a compartir la palabra sobre la gran comisión. Estamos en un tiempo especial que Dios nos está llamando. Si me acerco el micrófono lo escucho un poco fuerte. No sé si se puede bajar aquí el monitor. Y bueno, no sé si Joshua tenga los puntos, si puedes mostrar, Joshua, un punto a la vez. Pero el Señor me ha estado hablando al respecto de la Gran Comisión. Y la Gran Comisión es una instrucción que nos dio el Señor como iglesia, ¿verdad? Para ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Jesús, vea esto, eso es lo interesante, y esto llenó mi corazón. Jesús no solamente nos comisiona, sino también nos da una promesa. Escucha esta promesa, eclesía. Dice el Señor que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. En otras palabras, no solamente nos comisiona, sino que también nos está dando la promesa de que vamos a ser exitosos, que vamos a tener victoria. ¿Cuántos lo creen? No lo dice el hermano Benny, lo dice la palabra. Amén. ¿Cuántos lo creen? Vamos a ser victoriosos. Y el Señor nos ha estado llamando en eclesía a responder de manera correcta a esa comisión. Tú y yo tenemos la tarea de responder de una manera adecuada. El Señor está haciendo un llamado, y el llamado no es solamente para un puño de hermanos, no es para 5 hermanos en esta casa, no es para 10. Voltea al que está a tu lado y dile: ese llamado es para ti. A ver, voltea y di a tu hermano: ese llamado es para ti. Amén. Y el Señor nos ha puesto a los pastores a empezar a orar en el área metropolitana. Y hermanos, hemos estado saliendo en caravanas a diferentes ciudades del área metropolitana. En este día voy a hablar de las ciudades que me tocaron, porque no son las únicas ciudades, déjame aclararte. Son muchas ciudades que el Señor está tocando, pero el Señor tiene hambre, quiere alcanzar a las personas. Por ejemplo, yo estuve con un grupo de hermanos en la ciudad de Manassas, y en la ciudad de Manassas dimos vuelta en nuestros autos, y lo que nos habló el Señor es que levantemos un altar de adoración, un altar de alabanza y adoración extravagante. Esa palabra suena así fuerte, ¿verdad? Extravagante. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, en eclesía se alaba a Dios sin ningún temor. Somos diferentes culturas, diferentes contextos, pero eso no es lo primordial. Lo primordial es que alabamos al Señor nuestro Dios sin ningún temor, sin ningún complejo. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Y eso vamos a llevar a la ciudad de Manassas. Y además de ese altar de adoración, el Señor puso en nuestros corazones que se empiecen grupos de discipulados alrededor de ese altar de adoración, y la palabra de Dios se lleve a esa ciudad y conquistemos esa ciudad en el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos viven en Manassas? Levanta tu mano. Ese llamado es específico para hermanos de esa ciudad, y también si el Señor pone en tu corazón el servir. En Ashburn es otro setting, una ciudad totalmente diferente, y lo que nos mostró el Señor en la ciudad de Ashburn es llevar también a alabanza y adoración con las artes, con danza. Tenemos cerca, me puedo equivocar, pero cerca de 100 niñas que alaban a Dios, gloria a Dios. Y ahora ya el hermano Caleb va a poder inscribirse, porque escuché que los niños están amén. Y lo que nos puso el Señor, hay unas plazas lindas en esa ciudad donde las personas tienen que ver lo que Dios está haciendo.
Tenemos que sacar de estas cuatro paredes lo que el Señor está haciendo en esta casa, donde se alaba a Dios. Dios está tocando nuestras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas a través de la danza, a través de las artes. Y eso lo vamos a exponer, eso nos ponía el Señor. Y cuando orábamos en la ciudad de Ashburn, volteábamos a nuestro alrededor y veíamos signs, y todo es: inscribe a tu hijo para que esté en este taller de lectura. Inscribe a tu hijo para que desarrolle su creatividad. Y el Señor también nos hablaba y nos decía: bueno, aquí una herramienta de evangelismo que nosotros tenemos que poner en acción es cómo alcanzar a los niños. Porque cuando ellos conozcan la palabra de Dios, cuando ellos sepan, cuando los padres vean lo que Dios está haciendo a través de sus hijos, muchas personas van a venir a los pies de Cristo. ¿Cuántos lo creen? Hermanos, yo mismo lo experimenté. En mi casa somos 9 hermanos. Gloria a Dios. No había televisión. 9 hermanos, pero la manera en que nos alcanzó el Señor es que he dado mi testimonio muchas veces, pero el Señor nos habla de diferentes maneras. Una tía nos subió un día a una van, nos dijo: todos los niños a la iglesia, sin darnos opción. Porque así como nos llevaban al parque, así como nos llevaban a divertir, esa tía, yo creo que nos está escuchando en línea, dijo: todos a la iglesia. Todos obedecimos porque es autoridad, es la tía. Y llegamos a una iglesia, el Señor tocó a todos los niños y nosotros aceptamos a Cristo. No te voy a contar toda la historia, sería muy larga, pero todos los niños aceptamos al Señor, al grado que mi papá y mi mamá nos ve, así como ves a Betito y a Rosita ahí sentados, ahora como, se sientan en ese lugar, no están en ese momento, pero así como robles en la casa del Señor, ellos vinieron al Señor a través de sus hijos, a través del testimonio de sus hijos. Porque Betito, como le digo de cariño a mi papá, decía: ¿qué le dieron a mis hijos? ¿Por qué nos insisten de que papá, vamos a la iglesia, vamos a buscar de Dios? ¿Qué les dieron a mis hijos? Y les entró curiosidad y ellos vinieron a la iglesia por curiosidad de lo que estaba ocurriendo, y Dios también tocó sus vidas. Amén. Ese es nuestro Dios. Y en Leesburg, hermanos, estamos en una etapa exploratoria. Yo vivo en la ciudad de Leesburg. Nunca había conocido el área donde hay una área de trailas donde vive gente. Y esta vez fuimos a orar. El Señor nos llevó ahí y rodeamos la ciudad creyendo. Y en esa semana uno de nuestros hermanos, el Señor le mostró: en este momento tenemos que orar porque esta gente está viviendo en temor. Estas personas tienen miedo de perder sus casas porque el complejo de esas trailas estaba a punto de venderse, estaba en negociación. Dios sabe los tiempos perfectos. Esa semana nosotros orando e intercediendo 2 noches rodeamos y oramos creyendo al Señor, que el Señor es el que los defiende. Hermanos, el sábado por la mañana mi esposa me muestra la noticia: el sábado por la mañana se había decidido que se cancelaba la venta de ese parque de casas. Amén. Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Dios está alrededor de nosotros y también el Señor nos está avivando a orar. ¿Quién ora todas las mañanas, 6 de la mañana? Levante la mano. A ver, los que no están con su mano levantada, dile: Dios te está llamando a la gran comisión, a que respondas como una iglesia activa. Hermanos, yo soy de los que me acuesto bien tarde y además estoy estudiando, estoy tomando unas clases y levantarme es dificilísimo. Pero estoy diciendo: Señor, en sacrificio vivo voy a levantarme y voy a orar. Y escucho unas oraciones de fe de mis hermanos creyendo. Estamos orando por los que están enfermos. Estamos orando por aquellos que están pasando tribulación, porque ese es el cuerpo de Cristo. Amén. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Queremos responder como verdaderos hijos de Dios. Queremos responder como verdaderos soldados de Jesucristo. Y los hijos de Dios responden con una fe viva a la gran comisión. Escúchame una vez más. Los hijos de Dios en eclesía responden con una fe viva. Amén. Por primera vez hice unas pequeñas notas. No sé si Joshua puedes proyectar o no las tenemos.
Todavía tengo fuerzas. Gloria a Dios. Ahí está bien. Los hijos de Dios, cierre los ojos, no vea los typos. Responden con entendimiento, ¿verdad? Una fe viva a la gran comisión. Pero antes de eso, ahí nos vamos a quedar un tiempo, porque, ¿sabes? Hay una gran necesidad de que tú y yo nos levantemos como la sal de la tierra, que tú y yo nos levantemos como la luz de este mundo, ¿verdad? Hay un debate, los teólogos estudian, y hay un debate y se preguntan, ¿cuáles fueron las heridas que sufrió Jesús que causaron su muerte? Y algunos dicen, bueno, los médicos, todos dan su input, dan lo que piensan y dicen, bueno, entre las heridas que él recibió estaban las laceraciones, estaban las perforaciones, no, las raspaduras en realidad fueron lo que lo mataron. Otros dicen, no, las contusiones, a ver, medio técnico los términos. Y en un sentido podemos decir que ninguna de esas heridas mató a Jesús. La herida que mató a Jesús fue el silencio, porque estando en la cruz del Calvario nadie abrió sus labios. Aún Pedro corrió, él que caminaba, que era cercano, que dijo, yo voy a cortar la oreja, Señor, yo te voy a defender cuando vengan a atacarte. Le negó 3 veces, ¿verdad? Y bueno, nosotros en un sentido nunca diríamos, no te conozco, Jesús. Pero hemos encontrado algunas maneras de negarlo. Y eso es cuando nosotros no abrimos nuestros labios, cuando nosotros no hablamos la palabra de Dios, cuando no tenemos una fe viva, cuando no tenemos una fe emocionante, una fe apasionada. Hoy el Señor nos dio un regalo tan grande y la palabra profética tan acorde a lo que Dios va a hablar en esta prédica, que Dios nos estaba poniendo regalos porque Él nos va a instruir, Él va a poner las palabras en nuestros labios, Él va a poner en nosotros el querer como el hacer para hablar su palabra a una generación que necesita de parte de Dios. Amén. Algunos dicen, bueno, que compartan los pastores, que compartan el evangelio, pero sabes, no, la palabra de Dios dice, sino que de lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Amén. Y uno de esos soy yo. Tú puedes levantar tu mano y decir, yo, Señor, yo soy. De lo necio tú elegiste para avergonzar a los sabios. Una encuesta del Instituto de Crecimiento de la Iglesia Americana mostró que del 75 al 90% de nuevos creyentes vienen a los pies de Cristo a través de un familiar o de un conocido. Solamente el 17% viene a los pies de Cristo a través de un evento en una iglesia, una campaña evangelística. En otras palabras, hermano, el Señor te está diciendo a ti, levántate como mi hijo, porque quiero usarte, quiero utilizarte en el trabajo, quiero utilizarte en tu casa, quiero utilizarte en el negocio donde trabajas. Amén. Porque estamos en medio de una generación que está perdida, que necesita de Dios. ¿Cuántos dicen amén? A veces hablamos de la maldad solamente en términos generales y parece como algo abstracto. Y decimos, oh sí, necesitan de Dios. Pero cuando tú empiezas a ver de cerca lo que las personas están sufriendo, las personas lo que están pasando, eso afecta a nuestras generaciones, afecta a nuestros hijos, lo que ellos escuchan. Respecto a la pornografía, 90% de niños y 60% de niñas dicen que han sido expuestas a pornografía antes de los 18 años. No, hermano, eso no afecta a mis niños. Sí afecta a nuestros hijos. 64% de hombres cristianos que vienen a la iglesia y 15% de mujeres admiten haber visto pornografía por lo menos una vez al mes. En otras palabras, no están viviendo una fe viva. ¿Cuántos dicen amén? La pornografía toma 1/3 del bandwidth en internet. 1/3 del bandwidth de información, de data, está por pornografía. ¿Y tú crees que esta sociedad son muy buenos para bloquear cosas que no les gustan en términos políticos?
Pero ¿por qué no se toma acción para bloquear todos esos sitios de internet que corrompen a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes? Porque vivimos en medio de una generación perversa. Necesitamos levantarnos y ser esa luz que Dios nos está llamando a ser. Amén. Orientación sexual. ¿Cuál es la mentira que el diablo pone a la iglesia? O la iglesia odia a los homosexuales. Mentira, es una gran mentira. Porque Dios ama al pecador. Pero así como la mentira, así como la avaricia, así como el alcoholismo, así como la drogadicción, así como la envidia, así como la codicia, Dios quiere que vengan al arrepentimiento. ¿Cuántos dicen amén? Consumismo, oh no, de eso no hablemos. Vivimos en América. En América solamente vive 3% de los niños del mundo, pero se compra el 40% de todos los juguetes que se fabrican en todo el mundo. En promedio en Estados Unidos, las familias gastan $1,700 al año para ropa, para comprar ropa, de las cuales muchas se regalan, ¿verdad? Muchas se tiran. Hay más televisiones en las casas que personas. ¿Me estás escuchando? En los Estados Unidos, si tú le preguntas a nuestros adolescentes, ¿qué actividad te gusta más? Dicen shopping, in the mall. Y para nosotros es normal porque es una cultura. Pero nosotros como padres, ¿cuándo vamos a hacer la sal? ¿Cuándo vamos a hacer la luz? Y que nuestras hijas digan, ¿cuál es la actividad que más te gusta? Leer la palabra de Dios. ¿O no? Eso suena aburrido. Tú y yo somos responsables de ser la luz. Tú y yo somos responsables de ser la sal. Amén. Adicciones. El 30% de americanos tienen problemas con el alcohol. Oh, hermano, no nomás es para el estómago. Solamente todos los días tomo. Por alguna definición serías alcohólico, ¿verdad? Si todos los días lo haces. El problema del alcohol afecta a 33 millones de personas en los Estados Unidos. 10% de los americanos admiten haber usado drogas. El uso de marihuana en los estudiantes universitarios es el más alto en 35 años. La heroína es el veneno de América, de Estados Unidos, cuando digo América, de los Estados Unidos. 58% de los jóvenes en el high school toman alcohol. 35% usan marihuana, 7% anfetaminas, 24% usan drogas ilícitas. Oh, hermano, eso no ocurre aquí. El área metropolitana estamos súper bien. Hermanos, el Señor nos está llamando a que tú y yo nos levantemos. Amén. Yo trabajo en George Mason y llegué al bookstore porque tienen un Barnes and Noble dentro de la escuela. Y yo dije, hermano, a mí me fascinan los libros. Inmediatamente fui a ese lugar y el que estaba atendiendo, un muchacho, yo creo en sus 18, 19 años, con su cabello largo, era un varón, pero su cabello largo, con unas uñas largas. Y bueno, ahora como es la costumbre, tienen que poner su pronombre, cómo se identifican. Y decía, they. Hermano, no me estoy burlando, esos son nuestros hijos. Esos son nuestros sobrinos, esos son las personas que están alrededor de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros al respecto? ¿Reírme? Yo me puse a pensar, este muchacho, sus padres están orando por él. Pero en la universidad ahora tiene la oportunidad de definir y expresar lo que ellos sean. They. Con todo respeto, no quiero ofender a nadie, me suena como legión. They. ¿Qué es they? Dios creó hombre, Dios creó una mujer. Pero nosotros tenemos que ser esa luz en medio de la oscuridad. Amén. El Señor te está hablando. La pregunta en esta mañana es, ¿cómo yo voy a responder con una fe viva, activa, vibrante a la gran comisión, a lo que Dios me está llamando a hacer? Amén. ¿Cómo voy a responder? Y sí, ahora sí, Yahshua, los hijos de Dios responden con entendimiento de una fe viva, con el entendimiento de quién te está haciendo el llamado, de quién te está comisionando.
Dice la palabra en Mateo 28, 16 al 18, dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Toda potestad. ¿Qué significa potestad? Es un símbolo de autoridad, es un símbolo de que Él está en control, es un símbolo de que Él tiene el poder sobrenatural, que tiene el derecho a juzgar. Y no solamente en el cielo, sino también en la tierra, que su autoridad, su dominio rebasa toda frontera, rebasa tu imaginación. Es un Dios de vivos y aún los que han muerto, es un Dios poderoso. Jesús dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Le fue dado el dominio, la gloria, el reino, para que todas las naciones y los pueblos le sirvan. Su dominio es eterno, nunca pasará. Y su reino, hermano, escucha, nunca será destruido. Él tiene autoridad para darte vida eterna. Él tiene autoridad para sanar, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Él es el Dios de los muertos como de los que viven, porque Él venció a la muerte. Él fue al infierno mismo y resucitó y le arrebató las llaves a la misma muerte, porque es un Dios poderoso. Pero Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús subió al cielo a la diestra del Padre, y a Él, en Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Él tiene autoridad para hacer juicio. Él tiene autoridad y potestad para perdonar pecados. La operación del poder de su fuerza, de su resurrección. Escucha, hermano, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, sometió todas las cosas bajo sus pies, y le dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Aleluya. Tú y yo somos la iglesia. Cuando Jesús le estaba diciendo a la iglesia: yo tengo toda potestad en el cielo y en la tierra, le estaba diciendo a sus hijos: escúchenme. Yo soy Dios, yo soy Rey. Yo voy a estar con ustedes. Levántense en el nombre del Señor. El Señor nos está diciendo, Eclesía, levántense en el nombre del Señor. Amén. Levantémonos en el nombre del Señor, porque el que nos está enviando tiene toda autoridad, tiene todo dominio. Amén. Cuando una persona tiene autoridad, wow, tú te sientes protegido. Tú te sientes que estás sirviendo a un Dios que cuando Él dice sí, es sí. Cuando Él dice no, es no. Amén. En un momento dado, yo recuerdo que yo estaba en este país como estudiante internacional y un día necesitaba ir a la Ciudad de México y obtener mi visa para regresar a los Estados Unidos, y necesitaba un pasaporte mexicano. En un día lo tenía que conseguir. Pero en ese tiempo de mi vida, no es el testimonio de este día, pero quiero explicarte algo. En un día Dios hizo milagros, Dios hizo prodigios, porque iba yo caminando a mi propio país, iba caminando y me sentía protegido por el Rey, protegido por un Dios poderoso, que abría puertas, que abría lugares a donde no podía llegar. Yo llegué y era tarde, eran como 5 de la tarde, estoy viendo por una ventana, porque me dijo el abogado en los Estados Unidos: necesitas un pasaporte mexicano, no te puedes presentar con un pasaporte mexicano que te lo extendieron en los Estados Unidos, tiene que ser en México. Entonces llegué, me asomé por la ventana y dije: ya cerraron. Y luego los requisitos en nuestros países, oh my goodness, 20 puntos, de los cuales yo creo que no cumplía con varios de ellos. Y estaba mirando y se me queda viendo un hombre en su oficina y me dice: ven. Y me acerco y me dice: ¿Qué pasó? ¿Qué necesitas? Necesito sacar mi pasaporte en un día.
Me dice, ven mañana a las 7 de la mañana. El siguiente día llego a las 7 de la mañana y llego y la secretaria que me va a atender me dice sus requisitos de los 20 puntos que no tenía. Le digo, bueno, ven otro día, no los tienes. Le digo, ese señor que está ahí me dijo que viniera. Entonces voltea el señor y le da indicaciones a la secretaria. Le dice, luz verde. Y la secretaria molesta, la secretaria enojada, decía, ¿por qué tienen a sus ahijados, así decimos en México, sus protegidos? Nos ponen reglas y después las rompen. Yo ni siquiera conocía al Señor, era el cónsul que Dios le había ordenado que me diera el pasaporte en un día sin cumplir los requisitos, y la secretaria tuvo que hacerlo porque el cónsul tiene autoridad. Amén. Hermanos, ese es un ejemplo trivial aquí en la tierra. El que nos está hablando es un Dios poderoso que venció a la muerte, que pagó con su vida misma en la cruz del Calvario, y que te está diciendo, iglesia, tengo toda potestad en el cielo y en la tierra. Y yo creo que el Señor nos va a levantar como sus hijos, que vamos a hacer la gran comisión, no solamente un puñado de hombres y mujeres, sino toda su eclesía. Voltea alrededor, toda su eclesía. El Señor te está llamando, varón. El Señor te está llamando, hermana, joven. El Señor te está llamando. El Señor te está llamando a que te levantas y creas y respondas con entendimiento, sabiendo quién el que te va defendiendo. En el ejemplo que yo te di, era un cónsul, pero yo me sentía como pavo real. Aleluya, ¿dónde está mi pasaporte? Porque había sido ordenado, porque había autoridad. Cuando tú oras por los enfermos, tenemos autoridad de parte de Dios. Cuando tú oras por aquellos que tienen necesidad en sus vidas, en sus familias, tienes autoridad de parte de Dios. Aleluya. Que podamos responder y ver cómo el Señor le habló a la mujer samaritana. La mujer samaritana, el Señor le dijo, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. La mujer samaritana, ¿cómo tú, siendo judío, te quieres mezclar con nosotros que somos samaritanos? Qué atrevido. Y el Señor le contestó, si conocieras el don de Dios y si supieras quién es el que te está pidiendo que me des agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aleluya. Y el Señor habla nuestros ojos, amada eclesía, y entendamos que el que nos está pidiendo, si supiéramos quién nos lo está pidiendo, si supiéramos que el Señor nos lo está pidiendo, que hagamos su gran comisión. Dale un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Los hijos de Dios responden con una fe viva a la gran comisión. Dice el Mateo 28, 19 y 20. Y literalmente lo voy a buscar en mi Biblia. Esgrima. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Amén. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Naciones, si tú buscas esa palabra en el griego, significa etne, que viene de grupos étnicos. El Señor estaba diciendo, ir y hablen a todos los grupos étnicos. Amén. Y los judíos no estaban excluidos, porque anteriormente en Mateo el Señor les había dicho, solamente vayan y lleven el mensaje a los de la casa de Israel. Pero ahora Jesús había resucitado y dice ahí, vayan a todas las naciones, ¿verdad? Ese es el nuevo Israel. A todos los grupos étnicos, no dice ahí con excepción de Israel, dice a todas las naciones.
bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, llamándolos al arrepentimiento y enseñándoles todos los mandamientos que yo les he dado. Amén. Hoy la palabra profética, el Señor nos dijo que Él va a poner las palabras en nuestros labios, para que cuando nosotros hablemos, yo le creo al Señor, tú le crees al Señor, que cuando yo abra mis labios y le hable a un joven que dice que soy Dios le va a abrir sus ojos y va a decir: yo necesito conocer de tu Dios, yo necesito saber a qué Dios tú sirves. Yo quiero servir a ese Dios poderoso, porque no se habla, ¿verdad?, de la depresión por la que pasan. No se habla de las crisis de identidad que pasan, por el dolor que pasan. De eso no se habla. Esta cultura y este tiempo habla: oh, te sientes cómodo, solamente sé tú. Pero no se habla del sufrimiento por el cual pasan cuando tienen una crisis de identidad y no saben si es un varón o si es una mujer. El rechazo, las miradas. Solamente tú y yo podemos ser luz, podemos ser sal y hablar de parte de Dios. Amén. Podemos ser obedientes a lo que Dios nos está llamando a hacer. Hermanos, cuando Noé, el Señor le instruyó: construye un arca, era la locura, porque salía un rocío por el piso. Y el Señor le dijo a Noé: va a llover. Y la gente lo veía y le decía: tú estás loco. Pero él empleó sus recursos, él incluyó a su familia, él incluyó sus talentos, él incluyó todo lo que estaba alrededor para obedecer al Señor. Y construyó el arca. Y cuando llegó la lluvia, solamente ciertas personas se salvaron, y los animales que Dios le instruyó a Noé que entraran en el arca. El Señor nos está llamando, hermanos, que utilicemos todos nuestros recursos, que pongamos nuestras vidas mismas, nuestras familias al servicio de Dios, que seamos obedientes, que respondamos con obediencia, porque Dios quiere obediencia, ¿verdad? Dios quiere obediencia de parte de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Los hijos de Dios responden siendo la sal de la tierra. Un verdadero hijo de Dios dice: Señor, yo respondo siendo sal en la tierra. Quiero ser la sal en esta tierra. La sal, hermanos, bueno, antes de eso Jesús dijo, fue una afirmación: vosotros sois la sal de la tierra. Voltea de tu lado. Jesús te dijo: vosotros sois la sal de la tierra. Tú eres la sal de la tierra. Giovanni, tú eres la sal de la tierra. Moisés, tú eres la sal de la tierra. Lo dice su palabra. Tú eres la sal de la tierra. El producto más usado durante siglos en la gastronomía es la sal común. Es un elemento básico, ¿verdad?, para dar sabor a las comidas. Claro, siempre de manera moderada, ¿verdad? Pero si no tiene sazón la comida, no tiene sabor, es insípida. Si no tiene sabor, entonces no es agradable, ¿verdad?, lo que te vas a comer. Tú y yo somos llamados a ser sal en medio de una generación que necesita escuchar palabras de vida. ¿Sabes? El ser sal significa que sale de tus labios. Eres de edificación a los hermanos con los que estás alrededor tuyo. Le pones sazón a tus palabras. Das palabras de esperanza, palabras de vida. Edificas a los que están alrededor tuyo. Que cuando tú dices: voy a ver a mi hermano José, como hay dos José, no saben cuál es. Él me va a compartir, me va a llenar, me va a edificar, voy a escuchar de parte de Dios. Eso significa ser sal. La palabra de Dios dice en Colosenses 4:6: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo responder a cada uno. ¿Cómo vamos a responder a las necesidades de esta generación? Que alguien te diga: estoy confundido, no sé qué soy, hombre o mujer. ¿Cómo vas a responder? Con palabra sazonada, porque traes respuesta de parte de Dios. Cuando alguien te diga: bueno, para mí lo que me define son las cosas materiales, el tener un buen trabajo, el tener una buena casa.
¿Cómo vas a responder? Teniendo sal en tus labios, teniendo un discurso agradable. Tus palabras están sazonadas. Eclesía, el Señor te está diciendo: sazona tus palabras. Cada palabra que sale de tus labios, escucha, está siendo de bendición o está siendo de maldición, porque no pueden salir dulce y amargo, ¿verdad?, de tus labios. Porque dice la palabra ahí mismo en Mateo 5:13: pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? Buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, no tiene sabor. Dice la palabra que ya no sirve. Perdió su sabor, ya no sirve, solamente sirve para ser lanzada, para ser echada afuera y ser pisoteada por los hombres. Wow, esta palabra es fuerte, ¿verdad? Alguien que ha tenido sabor en su vida, alguien que ha sido un edificador de parte de Dios, pero de repente ya no tiene sabor. De repente ya no tiene esa pasión de hablar de Jesucristo. Cuando escucha el nombre de Jesús, lo he escuchado tantas veces que su corazón ya no vibra. Que cuando escuchas de los perdidos, tu corazón ya no tiene pasión. Eclesía, has perdido tu pasión, has perdido el sabor en tus labios, en tus palabras, en lo que hablas. Porque si ya no hay ese sazón, dice la palabra, no lo digo yo, que ya no sirve sino solamente para ser pisoteada, para ser hollada por las personas. Es como aquel hombre que profesando ser sabio se hizo necio, pues habiendo conocido a Dios, no glorificó a Dios, ni le dio gracias a Dios, sino que se envaneció en sus razonamientos y su necio corazón fue entrenebrecido. El Señor nos ha hablado con la palabra profética, que Él va a sazonar nuestras palabras, que no vas a perder tu pasión. Si tú tienes la palabra profética, decía: si tú te humillas, si mi pueblo se humillare, si tú contrictas tu corazón, si tú le dices: Señor, heme aquí, si tú le buscas, Él va a poner el Espíritu en ti. Él va a poner esa sal, ese sazón que necesitas, esa sal que necesitas de parte de Dios. Porque si no, no sirve para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres, despreciada por los hombres. Cuando te escuchan, no hay peso en tus palabras. Cuando te escuchan hablar de Dios, no creen en lo que estás diciendo, porque no tienes ese gozo que viene de parte de Dios, no tienes el soporte de parte de Dios. Y yo le preguntaba al Señor: Señor, ¿y si he perdido mi sal? Si he perdido mi sazón, si he perdido, Señor, esa pasión por hablar de ti, ¿qué puedo hacer? Si esa es mi situación, Señor, ¿qué es lo que puedo hacer? El Señor me llevaba en su palabra. En Mateo 9:49 dice: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Porque Dios en su amor, Dios en su misericordia, hermanos, Él quiere tocar tu corazón, Él quiere tocar tu vida, Él quiere sacudirte. Muchos se preguntan: ¿por qué estoy pasando por una dificultad? ¿Por qué las cosas son tan difíciles? Algunos dicen: ¿por qué, como decimos en mi país, por qué llueve sobre mojado? Parece que viene una tras otra. ¿No será porque el Señor quiere que tú recuperes esa sal? ¿No será porque el Señor quiere volverte a dar sabor a tu vida? Dios quiere volver a tocar tu corazón, quiere volver a apasionarte por Él. Dios conoce lo íntimo de tu corazón. Dios conoce lo más profundo de tu corazón. Dios no puede ser burlado. Y Dios nos está llamando a entrar a aguas más profundas. Una manera en que a mí me llamó, porque
era un profesional en Business Intelligence y me sentía muy cómodo. Me sentía muy bien como profesional y consultor, y me gustaba porque llegaba a las empresas y me tenían que dar todo lo que necesitaba porque tenía que entregarles respuestas y me sentía que era necesitado. Pero sabes, estaba perdiendo la sazón, estaba perdiendo esa pasión por hablar de Cristo, esa pasión, y seguía dirigiendo aquí en esta casa la alabanza entre semana. Tenía domingos espectaculares, pero entre semana estaba consumido en mi trabajo, estaba consumido en ser un mejor profesional, estaba consumido en ser una mejor persona en esta sociedad. Había perdido ese sabor, había perdido el dar sazón en mis conversaciones. Pero Dios, en su gracia, en su misericordia, me dio un buen jalón de orejas. Cuando uno está pasando por la disciplina, no gusta, es incómodo, ¿verdad? Es molestoso. Pero cuando aprendes que cada tribulación, cuando estás siendo pasado por el fuego de Dios, entonces dices: Señor, gracias. Gracias porque tú eres el que me estás regresando a casa. Me hicieron un examen en la sangre, salió una proteína que ningún ser humano tiene que tener. Y esa proteína me dijo: bueno, lo más seguro es que tienes cáncer en la sangre. Entonces te vamos a hacer biopsia en tu columna vertebral, te vamos a hacer un estudio de todos tus huesos para ver en dónde empiezas a mostrar que tus huesos se están quebrando. Wow, de un día para otro. Porque era desde niño de as, ahora lo traduzco. En México eran niños de 10, sacaba puro 10 en la escuela. Y fui a ver al doctor, no porque me doliera algo, no porque me sentía mal, sino que como mi pensamiento de niño aplicado: tengo que hacer mi examen médico al año. Me hicieron el examen de descubrir esa proteína, pasé por todos esos estudios. Y sí pasé por el fuego, sí mi fe fue probada. Y sí dije: Señor, ayúdame. Porque empecé a pensar más en mis hijos, empecé a pensar más en mi esposa. ¿Qué va a pasar con ellos? Preguntas. Hasta que el Señor, me recuerdo que me decía: lee mi palabra. Lee mi palabra. Y yo decía: Señor, a veces son solamente nombres, lee mi palabra. Y yo seguía: Señor, y a veces son las crónicas. Señor, sigue leyendo mi palabra, sigue caminando, sigue creyendo. Yo te estoy moldeando, yo estoy tocando tu corazón. Yo te estoy moldeando a mi semejanza, yo te estoy moldeando a como yo te quiero. No a lo que tú te habías planeado, porque ya estabas decidiendo no darle gloria a Dios. Porque ya estabas decidiendo enamorarte de las cosas de la tierra. Y lo que parecía una tribulación, lo que parecía algo difícil, ahora le decía: gracias, Señor, gracias, Padre, porque ahora vuelvo a despertar y te digo gracias por este nuevo día, porque me das un día a la vez. Porque cuando vengo a tu casa y dan una palabra profética y tú me dices que me amas, lo creo. No repito amén por una muletilla, sino que lo creo. Le digo: gracias, Señor. Veo a mi esposa, le digo: gracias, Señor, por mi esposa. Veo a mis niñas danzando y le digo: gracias, Padre. Gracias por dejarme regresar ese sabor a mi vida, esa sazón a mi vida. Gracias, Señor, por quitar lo insípido, lo seco que me estaba convirtiendo. Y aparentemente todo estaba bien, aparentemente todo marchaba bien. Pero por eso te dije: Dios no puede ser burlado. Eclesía, el Señor te está llamando a que te levantes. El Señor te está llamando a que seas sal en la tierra. Que seas sal, que des sabor en tus conversaciones. Porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y el resultado de todo eso, gloria a Dios, no tengo cáncer. Sin embargo, el doctor me dijo: tengo que observar esa proteína para toda tu vida.
Y yo le dije, bueno, ¿puedo venir cada año? No. Me dice cada 3 meses. Digo, ¿cada 3 meses? ¿Por qué tan exagerado? Cuando él me dijo lo siguiente, yo dije, me dice, es que tu vida es como una moneda que se lanza al aire. Si cae de cara, vida. Si cae del otro lado, muerte. Dije, Satanás, yo no creo en tu diagnóstico. Mi vida no es una moneda. Mi vida no es un juego de azar. Si Dios sabe cuántos cabellos tengo en mi cabeza, si Dios me conoce desde antes de que hubiera venido a la tierra, cada día que me dé oportunidad de servir a Dios, lo voy a hacer con todo mi corazón. Amén. No se compara con lo que Pablo dijo: si tengo este aguijón, voy a servir al Señor. Lo mío es mínimo, voy cada 3 meses, me checa y digo, Señor, si este es un aguijón, para recordarme que el estar aquí en la tierra es temporal, para que no me acomode y no me sienta como que, esta es mi casa, para que recuerde que estoy aquí en la tierra temporalmente, pero que quiero hacer tu voluntad. Dale un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Los hijos de Dios responden siendo la luz del mundo, una fe viva. El Señor, voltea al de a tu lado y dile, vosotros sois la luz del mundo. El Señor te está diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Yo soy de la Ciudad de México y cuando llego a la Ciudad de México es impresionante porque el avión va a descender y parece como que nunca va a terminar la ciudad. Está lleno de luces. Porque donde hay una ciudad, las luces, ahí hay vida. No se puede esconder, no se enciende una luz y se pone debajo del almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor nos está llamando, hermanos, a no solamente servirle con nuestros labios, sino servirle con nuestras acciones, servirle con nuestra vida como un sacrificio vivo, porque una fe sin obras es muerta. Amén. Porque una fe que no te lleva a accionar, a tomar acción, es una fe muerta. Pero el Señor te está llamando a que alumbres, que seas luz aquí en Eclesía, en tu casa, que seas luz en medio de la oscuridad. La palabra de Dios dice en Santiago, pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Si crees que estás buscando a Dios, refrena tu lengua, porque si no la refrenas, entonces es vana tu búsqueda de Dios. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Que nuestra fe sea sin acepción de personas, que tengas un corazón puro. Que no llegue un hermano a la casa de Dios y como viene bien vestido, ¿verdad? Digas, ok, hermanito, venga para acá, usted se merece un lugar especial. Y cuando llegue alguien mal vestido, hermanito, al palomar. Perdón por el lenguaje tan local mexicano. A la lorera, para que me entiendan. Dios conoce tu corazón. Que no hagamos distinción de personas. Este hermano, tengo conversación con él. Este hermano casi no habla. Dios no nos llamó a hacer acepción de personas. Dios nos llamó a amar a nuestros hermanos, a refrenar nuestra lengua cuando es necesario. Porque como ya dije anteriormente, de una misma abertura no puede salir agua dulce y agua amarga. Con ella bendecimos a Dios Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Dios nos está llamando a ser una iglesia que ayuda al que está en necesidad económica, que te dice, tengo hambre, y le compartes, ¿verdad?, para su despensa. No le dices, hermano, voy a estar en oración por ti. Una fe activa. Que alguien está enfermo y oras por él. No le dices,
le avisaré a los intercesores para que oren por ti. Dios te está llamando a ti, que tengas una fe activa, una fe viva, una fe que le da gloria a Dios. Que de esta casa salgan personas a dar comida a los homeless, que salgan personas a visitar a los lugares donde las mujeres están haciendo abortos. Que de esta casa salgan a que el Ministerio de Acción Social esté fortalecido con nuestra hermana Claudia Velázquez. Todo el tiempo hay necesidad, pero Dios está buscando una iglesia que le ame, no solamente de palabras, sino con sus acciones le dé gloria a Dios. Amén. Ese es nuestro Dios. Nosotros tenemos ministerio de ESL, hermanos. Es un ministerio hermoso, porque no solamente las personas reciben clases de inglés 4 horas a la semana, sino es un lugar donde ellos se encuentran, un espacio donde les pueden ayudar. Algunos de ellos no saben ni cómo hacer una cita en el doctor, cómo aplicar para un documento. Encuentran un lugar, encuentran una familia. Se les comparte, nuestra hermana Grushenka trabaja en ese ministerio. Se les comparte un snack, se les comparte la palabra. ¿Quieres servir al Señor? El Señor te está llamando a ser luz, luz en medio de la oscuridad. ¿Cuántos le dicen sí al Señor? El Señor te está llamando a ser una iglesia que participe en discipulados, que entre semana busque de Dios. El domingo no es suficiente, créeme hermano, no es suficiente. En toda la semana hay discipulado por obediencia. Conéctate. Tenemos en varones, tenemos en matrimonios, tenemos en jóvenes adultos. Y esas en las esferas en las que yo trabajo no son las únicas. Están las mujeres, están los worship warriors, está la escuela dominical, están los jóvenes, los adolescentes. Dios nos está llamando a ser iglesia, pero esa fe requiere acción. Amén. Esa fe requiere hacer un lado lo que te estorba, hacer un lado tus compromisos y decirle: Señor, pon esa pasión por obedecerte, pon esa pasión para hacer tu voluntad, pon esa pasión, Señor, aviva ese gozo de conocerte en mí. Amén. Dios nos está llamando. El Señor está llamando a 300 varones a que se levanten en esta casa. Hermano, no me voy a cansar de creerle al Señor, porque el que ha dado esa palabra es el Señor. Y cuando el Señor dice sí, es sí y amén. Vamos a ver 300 hombres levantados en esta casa. Dios te está llamando a ti, varón, te está llamando a ti, varón, te está llamando a ti, varón, a responder con una fe activa. Y eso requiere morir a la carne. Eso requiere morir al cansancio. Hay hermanos que vienen al discipulado y se tienen que levantar al siguiente día a las 4 de la mañana. Claro que es un sacrificio vivo. Claro que es un esfuerzo extra para decirle: Señor, heme aquí, usa mi vida, Padre. Los hijos de Dios responden sabiendo que tienen la victoria a la gran comisión. El Señor Jesucristo dijo: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú y yo tenemos la victoria. Tú y yo tenemos la victoria en Cristo. Sabemos quién nos ha hecho la invitación. El Señor nos ha hablado un poquito de quién, de qué nivel de invitación está recibiendo. El Señor nos ha llamado a que nuestros labios le den gloria a Dios, que de nuestros labios salga palabra sazonada, aún en nuestros hijos. Ya iniciamos también nuestro discipulado por obediencia los lunes con nuestros 3 niños. Me llevé muchas sorpresas, porque la hermana mía, wow, tiene muchas preguntas y opiniones claras, y Sophie igual. Nuestros niños necesitan que nosotros seamos luz, que seamos sal. Empieza en casa. ¿Tienes niños pequeños? ¿Quién les va a hablar? ¿Quién les va a explicar por qué en su escuela existe un baño de niños, un baño de niñas y uno que tiene los 2 símbolos? ¿Qué significa eso? Tú
Tú tienes que ser sal, tú tienes que ser luz en tu casa. ¿Quién les va a explicar? Dios te está llamando a ti, Padre. Dios te está llamando a que te levantes. Y no solamente con tus palabras, sino con tus acciones, con lo que haces. Y qué mejor ejemplo en la casa. Mía llegó diciéndome que había participado en un debate y venía tan emocionada que me empezó a hacer un debate en el carro, en el camino a casa. Y cuando llegué a casa le dije: Mía, creo que tienes que ser más humilde. Y me dice: papá, creo que tú también tienes que ser humilde. Porque con nuestras acciones, con lo que hablamos, con lo que hacemos, nuestros hijos están observando. Y como ahora veo que se está haciendo muy buena para debatir, me hizo ver el punto. ¿Por qué no estaba siendo humilde? Porque tú los ves, son niños, son adolescentes. Nuestros jóvenes de Ignite tienen preguntas. ¿Dónde van a encontrar role models? ¿Dónde van a encontrar hombres y mujeres con un testimonio que hablan a Dios con sus palabras, que son consistentes con sus obras? ¿Dónde van a encontrar? En ti, iglesia, en ti, hermano. Levantémonos en el nombre del Señor. Te voy a invitar que te pongas de pie.